muerte interrumpida y el alma que vino a exigir la continuación del ritual. ¿Has oído hablar de alguien que murió en medio de un ritual? ¿Qué te parecería si te dijera que, años después, su propia familia empezó a soñar con él, siempre en el mismo punto donde se interrumpía el ritual? Y que, noche tras noche, el espíritu le pedía que terminara lo que había empezado. Hoy escucharán una de las historias más perturbadoras y conmovedoras que hemos contado aquí. El caso del sanador que regresó del más allá para exigir la última palabra sobre un trabajo espiritual. Una narración de herencia kármica, portales entre mundos y el precio de la verdad. Así que antes de continuar, deja el como para ayudar a que este video llegue a más personas y se convierta en suscríbete al canal, porque aquí descubrimos historias que mezclan misterio, espiritualidad y ese escalofrío que te encanta sentir. El cielo estaba nublado esa noche, como si la naturaleza misma presentiera lo que estaba a punto de suceder. João das Servas, el curandero más reconocido de la región, preparaba el ritual más delicado de su vida, un ritual de liberación espiritual para un joven que, según su familia, había sido maldecido desde su nacimiento. La pequeña casa olía a hierbas quemadas, cera derretida y humo de un ahumador. El suelo del terreiro estaba cubierto de líneas dibujadas con polvo de pemba, símbolos antiguos que João conocía de memoria y que se habían transmitido de generación en generación. La familia del joven observaba en silencio con los ojos abiertos. João recitaba palabras suaves, casi un cántico, meciéndose de un lado a otro, como si tejiera la tela invisible entre dos mundos. El tambor marcaba un ritmo lento e hipnótico, acompañando su voz, hasta que algo empezó a cambiar. El aire se volvió denso, las llamas de las velas danzaron violentamente y un viento frío sopló por la casa, incluso con las puertas y ventanas cerradas. João empezó a sudar frío. Su voz empezó a quebrarse, pero no se detuvo. Casi había terminado. Las últimas palabras eran las más importantes, pues sellarían lo que había sido convocado. Pero antes de que pudiera pronunciarlas, el cuerpo de João tembló. Se llevó la mano al pecho, cayó de rodillas y se desplomó hacia adelante, con la cara contra el suelo del terreiro. El tambor enmudeció. Las velas se apagaron al instante, dejando solo humo flotando en el aire. El joven, víctima del ritual, rompió a llorar. La familia gritó pidiendo ayuda, pero ya era demasiado tarde. João estaba muerto. El cuaderno ritual permaneció abierto junto al cuerpo, mientras la mancha de sangre de João goteaba lentamente hasta llegar a la última línea, interrumpida a media palabra. La casa, antes llena de cánticos, se sumió en un silencio antinatural. No era el silencio de una noche cualquiera, sino un silencio denso, como si algo al otro lado hubiera quedado atrapado. El entierro fue rápido. El cuerpo de João fue enterrado en el mismo terreiro, y muchos creyeron que había muerto de agotamiento espiritual, una especie de sacrificio para salvar al niño. Pero nadie se atrevió a tocar el cuaderno ni a borrar los símbolos del suelo. Algunos dijeron que tocarlo sería una falta de respeto a lo que se había iniciado. Otros creían que completar el ritual sin João sería peligroso, y así quedó. El cuaderno manchado de sangre fue guardado a toda prisa en el ático. El terreiro estaba cerrado, pero los presentes esa noche llevaron para siempre la sensación de que algo quedaba allí, como si el espíritu de João no se hubiera ido del todo. En los meses siguientes, cualquiera que pasara por la casa de noche juraba haber oído el lejano sonido de un tambor. La luz de la cocina se encendía sola, y a veces, una vela dejada en el oratorio se consumía por completo por la mañana, aunque nadie la hubiera encendido. La esposa de João decía que sentía el peso de alguien sentado en el borde de la cama todas las mañanas, poco antes de las 3, y de alguna manera todos sabían que
El ritual no había terminado, y que tarde o temprano alguien tendría que pagar el precio por completar lo que Juan había empezado. Tras el entierro, la casa de Juan parecía suspendida en el tiempo. Durante años había sido el corazón de la comunidad. La gente siempre acudía a pedir bendiciones, oraciones, té de hierbas o consejos, pero ahora el terreiro estaba cerrado y la puerta principal rara vez se abría. Las plantas del jardín empezaron a marchitarse, como si también hubieran sentido la partida del curandero. El silencio se adueñó de la casa, un silencio que no era simplemente ausencia de sonido, era denso, casi físico. La esposa de Juan, doña Sida, dijo que sentía este silencio en el pecho, como un peso que le impedía respirar profundamente. Por la noche soplaba el viento, pero no era el mismo viento que solía traer el olor a tierra mojada. Era un viento frío y quieto que se colaba por las grietas y hacía que las velas se apagaran solas, siempre a la misma hora, las 3 CFROA. Algunos vecinos, más supersticiosos, decían que no era solo luto. Decían que Juan había muerto antes de terminar algo importante y que su espíritu estaba inquieto, atrapado en el lugar donde nunca se dijo la última palabra. Otros decían que el ritual que realizaba era de liberación espiritual y que cuando uno muere en medio de semejante labor, la puerta entre los mundos no se cierra del todo. Doña Sida empezó a notar señales extrañas. El oratorio de la sala, donde Juan solía rezar, amanecía con cenizas de vela en el suelo, aunque nadie había encendido nada. El viejo reloj de pared, que llevaba años roto, volvió a funcionar solo y siempre se detenía a la misma hora, las 2:58 AM. Minutos después, oyó pasos pesados en el pasillo, pasos que no pertenecían a personas vivas. Intentó mantenerse fuerte, pero con cada amanecer se hacía más difícil. La sensación de alguien sentado al borde de su cama se volvió habitual. No era una presencia agresiva, era simplemente alguien que parecía estar esperando. A veces creía oír el nombre de Juan susurrado en la oscuridad, como si el propio terreiro lo llamara. Lo que una vez fue un hogar, ahora era una vigilia. Cada objeto parecía guardar un recuerdo. Cada rincón parecía repetir el último instante de la vida de la sanadora. El cuaderno ritual permaneció en el ático, intacto, como un objeto prohibido. Pero, casi imperceptiblemente, la casa empezó a responder. Cuando doña Sida pensó en abrir su cuaderno, una puerta se cerró sola. Cuando lloró para que Juan descansara, el olor a hierbas quemadas regresó por un momento, como si la casa misma dijera, no ha terminado. Fue durante este periodo que el resto de la familia comenzó a distanciarse. Los niños, asustados, dejaron de visitar a su madre. Decían que la casa les pesaba, pero esta separación no les trajo alivio. Al contrario, el silencio se hizo aún más profundo. Doña Sida empezó a sentir que no solo estaba lidiando con el espíritu de su esposo, sino con algo más grande, algo que conectaba su muerte con una obra que debía terminarse sin importar el costo. Los años se deslizaron como una densa niebla sobre la casa. Doña Sida envejeció allí, sola, como la guardiana involuntaria de un secreto que jamás se atrevió a tocar. El cuaderno ritual permaneció en el desván, cerrado, como si contuviera un aliento. Pero entonces algo empezó a cambiar. Primero llegó Pedro, el nieto mayor. Soñó que caminaba por el terreiro bajo la luna llena y vio a su abuelo allí, de pie, con la misma ropa que llevaba el día de su muerte. Juan estaba pálido, pero sereno. Curiosamente, en el sueño, el terreiro estaba limpio, con velas encendidas y polvo de pemba creando símbolos perfectos en el suelo, como si el ritual se hubiera reanudado. Cuando Pedro intentó acercarse, su abuelo levantó la mano y susurró una sola palabra: seguimos. Pedro se despertó sudando, con el corazón acelerado.
No dijo nada el primer día, pensando que simplemente faltaba su abuelo. Pero la semana siguiente, Ayla, su prima, soñó lo mismo. Y luego otra prima, hasta que a la hora del almuerzo del domingo, todos se dieron cuenta de que estaban teniendo el mismo sueño, con la misma palabra repetida. Lo más inquietante era que cada vez que soñaban, la sensación se hacía más vívida. El olor a hierbas quemadas se les pegaba a la ropa al despertar. Uno de los primos incluso sintió cenizas en la palma de la mano al levantarse de la cama. Los niños más pequeños empezaron a llorar por la noche, diciendo: «El abuelo John llama afuera». Doña Cida, que se había acostumbrado a su silenciosa presencia, ahora comenzaba a temer algo mayor. No era solo el alma de su esposo la que se manifestaba, era el ritual mismo que pedía un cierre. Recordó su mirada la noche en que murió, decidida, incluso cuando su cuerpo le fallaba. Se había prometido terminar la obra. Quizás ahora pediría cuentas a toda la familia. El patrón onírico se intensificó. En cada sueño, João parecía acercarse. La primera vez estaba en la esquina del terreiro. La última vez ya estaba en el centro, sentado exactamente donde había caído esa noche. Y cuando Ayla volvió a soñar, vio algo aún más inquietante. Detrás de João, una puerta oscura se abría lentamente, y de ella salía un viento frío que apagaba las velas una a una. Fue en ese momento cuando Ayla se despertó y por primera vez habló en voz alta a todos. «Si no terminamos lo que él empezó, algo va a entrar por esa puerta». Las palabras resonaron en la cocina y, por un momento, todos oyeron un sonido que no venía de ninguna parte. El sonido del tambor que John estaba usando, golpeando lentamente. El mensaje era claro. El ritual no solo quería completarse, sino que necesitaba completarse. Y ahora no llamaba a una sola persona. Llamaba a todo el linaje. Tras la secuencia del sueño, la familia empezó a sentir algo más fuerte a su alrededor. El aire en la casa de Doña Cida era diferente. No solo pesado, sino vivo. Era como si la estructura misma de la casa estuviera al tanto de todo lo que ocurría. Las puertas crujían en los momentos de silencio, como respondiendo a los pensamientos de quienes estaban dentro. Las lámparas parpadeaban cada vez que alguien hablaba del ritual, y el viejo reloj de pared, que se había parado el mismo día de la muerte de João, volvió a funcionar, pero no como siempre. Ahora se paraba todos los días exactamente a las 3:00 a.m., como una advertencia. Fue una tarde lluviosa cuando Ayla, impulsada por una sensación inexplicable, subió al desván. Encontró el cofre de madera que todos evitaban abrir. El cuaderno estaba allí, cubierto de polvo, con la tapa rígida por el tiempo. Al tocarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si algo hubiera estado esperando ese momento. Bajó el cuaderno y lo dejó sobre la mesa de la cocina. Toda la familia se reunió en silencio. El cuaderno estaba abierto por la misma página que años atrás, con la mancha de sangre de João aún visible. La última palabra escrita estaba incompleta. Terminaba en una letra goteando, como si la pluma hubiera caído con su cuerpo. Pedro tomó el cuaderno y comenzó a leer las instrucciones del ritual en voz alta. Cada palabra parecía resonar en el aire, haciendo temblar las ventanas. Era como si la habitación misma reaccionara a su lectura. Al llegar a la última parte, se le quebró la voz. «Falta una palabra», dijo. Fue entonces cuando oyeron el sonido. Un aliento frío recorrió la casa y una de las velas del santuario se encendió sola. Nadie se movió. El olor a hierbas quemadas inundó la habitación, mezclado con el aroma metálico de la sangre. Ayla sintió la presencia de su abuelo tras ella, no como un fantasma aterrador, sino como alguien que esperaba. «Él quiere que rompamos», dijo ella con voz firme. Pero la decisión no fue sencilla. Cada miembro de la familia temía completar algo que no entendía. ¿Y si el ritual tenía consecuencias que João no podía prever? ¿Y si pronunciar la última palabra también abría la
puerta que Ayla vio en sueños. Doña Sida lloró. Dijo que cargaba con la culpa de no haber tocado el cuaderno en todos estos años, como si hubiera dejado el espíritu de su esposo atrapado entre dos mundos. Pedro puso la mano sobre el cuaderno y dijo: si no lo hacemos ahora, la próxima generación llevará esta carga. En ese momento, todas las luces de la casa se apagaron a la vez, y el sonido de pasos resonó por el pasillo. No eran pasos normales, sino el mismo sonido que Sida había estado oyendo desde la muerte de João. Era la confirmación de que la decisión ya no podía posponerse. El legado que dejó no fue solo una casa ni un apellido, era una obra espiritual inconclusa. Y ahora, ese legado exigía ser cumplido. La lluvia de esa noche parecía acompañar lo que sucedía dentro de la casa. El sonido del agua golpeando el techo se mezclaba con el crujido del suelo de madera, como si la casa respirara irregularmente. Pedro encendió una vela y dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. Era la primera vez en años que alguien se atrevía a leer lo escrito hasta el final. Las primeras páginas contenían instrucciones de purificación, baños de hierbas, oraciones iniciales. Pero a medida que avanzaba, la caligrafía de João se volvía más firme, más apremiante. Había dibujos de símbolos y notas en los márgenes, como si hubiera descubierto algo importante durante el ritual y necesitara anotarlo rápidamente. En el centro del cuaderno había una frase subrayada 3 veces. La última: la palabra no es solo el sonido, sino la forma de decirlo. Pedro sintió un escalofrío. Ayla, a su lado, pasó el dedo sobre la mancha de sangre de la página siguiente y sintió que el papel estaba más frío que el resto. Era como si esa parte hubiera sido preservada por otra energía. Al llegar al final, encontraron la palabra interrumpida, una serie de letras incompletas, como si el bolígrafo se hubiera caído a mitad de la escritura. Pero lo que sorprendió a todos fue darse cuenta de que, debajo, había algo nuevo. Letras finas, escritas con tinta diferente, casi como un mensaje dejado tras la muerte de João. Quien tenga la última palabra debe ofrecer algo que no pueda ser retirado. Nadie lo entendió de inmediato. ¿Qué significaba ofrecer algo irrecuperable? Era un sacrificio de vida, de memoria, de algo material. El viento sopló con fuerza, apagando la vela por un instante. Cuando la volvieron a encender, la página se había dado vuelta sola, revelando un archivo adjunto que nadie recordaba haber visto. Una lista de objetos, con notas al lado de cada uno. Describía que el pago espiritual podía hacerse con un objeto cargado de energía ancestral, algo que hubiera pertenecido al curandero o que llevara el peso del afecto familiar. Doña Sida metió la mano en su pecho y sacó una pequeña bolsa de cuero de debajo de su blusa. Era el amuleto de João, que él había usado desde joven. Nunca se separó de él, ni siquiera después de su muerte. El silencio en la habitación se hizo absoluto. Todos intuyeron que ese era el objeto necesario para el ritual, pero el miedo era grande. ¿Y si la ofrenda liberaba algo que estaba atrapado? ¿Y si, en lugar de sellar el ciclo, abría aún más la puerta que Ayla había visto en su sueño? Pedro cerró de golpe su cuaderno. Dijo que tendrían que decidirlo juntos, pero antes de que pudieran discutirlo, oyeron el sonido, el tambor, viniendo del patio, donde no había nadie. El sonido era lento, mesurado, pero claro, como si alguien estuviera afuera, marcando el ritmo de la decisión. El mensaje fue inequívoco, era hora de terminar lo empezado. El sonido del tambor resonó por toda la casa, como si el patio hubiera cobrado vida por sí solo. Ninguno se atrevió a acercarse a la ventana. El ruido provenía de un lugar donde no había nadie, pero cada golpe se sentía como una llamada. Pedro sintió que si no respondían, algo peor sucedería. A la mañana siguiente, se reunieron de nuevo en la cocina, con la mesa aún abierta y el cuaderno. El aroma a hierbas quemadas parecía impregnar el aire,
Ya no era un vestigio del recuerdo, era reciente, como si alguien hubiera preparado un ahumador invisible durante la noche. Si murió para salvar a alguien, debemos honrarlo, dijo Pedro, mirándolos a todos. Si no terminamos, es como si su sacrificio hubiera sido en vano. Ayla asintió. Dijo que el sueño de la puerta abierta volvía una y otra vez, cada vez más vívido. Ahora veía sombras intentando cruzar el umbral. Si el ritual no se completaba, algo pasaría y no sería solo el espíritu de su abuelo. La discusión fue larga, había miedo, había ira. Algunos querían llamar a un sacerdote, otros sugirieron quemar el cuaderno, pero en el fondo todos sabían que no había otra opción. Lo que estaba sucediendo no era mero asombro, era una exigencia. Esa noche, Pedro fue al terreiro por primera vez en años. Limpió el espacio, barrió el suelo y volvió a encender las velas. Cada paso venía acompañado de un escalofrío que le recorría la espalda, pero también de una extraña sensación de paz, como si alguien aprobara lo que hacía. El cuaderno fue colocado en el centro del patio, junto con el amuleto de Juan. Doña Sida, incluso con manos temblorosas, trajo las mismas hierbas que usaba su esposo. Los niños permanecieron de pie alrededor, tomados de la mano. Se formó el círculo. La primera parte del ritual fue sencilla. Oraciones de apertura, cantos antiguos y una invocación de protección. La casa parecía respirar con ellos. Las velas ardían con llamas altas, como si consumieran algo invisible. Pero cuando llegó el momento de pronunciar la última palabra, el miedo regresó. Pedro sostuvo el cuaderno y sintió que la temperatura bajaba repentinamente. Un viento frío soplaba desde el ático, haciendo que las páginas pasaran solas, y entonces oyeron todos a la vez una voz. No daba miedo, pero sí era solemne. Quien habla la palabra debe entregar lo que guarda. Sin temor, sin arrepentimiento, Pedro miró a su abuela. Doña Sida apretaba el amuleto con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Ese pequeño objeto era su último vínculo físico con Guan. Entregárselo significaba aceptar que se iba para siempre. Después de unos segundos de silencio, se arrodilló, colocó el amuleto sobre el cuaderno y dijo en voz alta: «Juan, si esto es lo que necesitas para descansar, es aquí». Un destello de luz iluminó el patio por un instante y las llamas de las velas se tornaron doradas. El tambor volvió a sonar, pero ahora el sonido era tranquilo, como un latido lento. Pedro respiró hondo. Se acercaba el momento de pronunciar la última palabra. La noche era tan silenciosa que se oía el susurro de las hojas afuera y el crujido de la madera de la casa, como si la casa misma se estuviera preparando para observar. El terreiro, limpio y brillante, parecía otro lugar. Las líneas de polvo de pemba trazaban símbolos en el suelo, como solía hacer Juan, casi como si su propia mano hubiera guiado a Pedro mientras trazaba las señales. La vela central fue la última en encenderse. El fuego se elevó, iluminando el cuaderno y el amuleto de Juan, que descansaban en el centro del círculo. Pedro miró a su alrededor. Todos tenían el rostro serio, algunos tensos, otros emocionados, pero nadie parecía dispuesto a ceder. «Comencemos», dijo con voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Las primeras palabras se pronunciaron al unísono. Era como si cada voz hubiera provenido de un lugar remoto, una memoria colectiva que abarcaba generaciones. El aire se volvió denso y caluroso, y una vibración sorda recorrió el suelo, elevándose por los pies de todos. El aroma a hierbas quemadas lo inundó todo, denso, casi embriagador. A medida que avanzaban, las velas empezaron a bailar al ritmo de las voces. Afuera, el viento cesó por completo, y entonces sonó el tambor. Nadie tocaba, pero el sonido seguía ahí, profundo, vibrante, como un latido en la oscuridad. Con cada palabra pronunciada, algo parecía encajar. Las sombras en las
paredes comenzaron a moverse, pero no de forma amenazante. Era como si el espíritu de Juan estuviera allí, guiando cada paso. Doña Sida lloró en voz baja, pero repetía las palabras. Entonces algo ocurrió. La llama de la vela central se partió en dos, como cortada por una cuchilla invisible. El calor aumentó y Ayla sintió algo susurrándole al oído. Aquí es donde se detuvo. Todos guardaron silencio. El cuaderno estaba abierto por la página con la palabra interrumpida. Era hora de completarlo. Pedro se arrodilló, sostuvo el amuleto y cerró los ojos. Empezó a pronunciar la última palabra, pero antes de que pudiera terminar, una ráfaga de viento entró por la ventana y apagó 2 velas. El tambor enmudeció un instante y entonces oyeron la voz, clara y profunda, que provenía de todas direcciones. Ten cuidado. Lo que se ha abierto no se puede cerrar 2 veces. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. La advertencia no parecía una prohibición, sino más bien una advertencia de que lo que estaban a punto de hacer era definitivo. No habría vuelta atrás. Pedro respiró hondo y miró a su abuela. Doña Sida asintió, indicándole que continuara. Entonces volvió a hablar, esta vez con más fuerza, y su pronunciación resonó por el patio como un trueno ahogado. Las velas se encendieron de nuevo y el tamborileo comenzó de nuevo, más rápido esta vez, como si algo se convocara o se liberara. Toda la casa vibró, incluso las ventanas temblaron. Fue como si en ese momento el mundo de los vivos y el mundo de los muertos estuvieran uno al lado del otro, separados solo por la delgada línea que Pedro acababa de tocar al pronunciar la palabra casi completa. Pero aún faltaba la última sílaba, y todos sintieron al mismo tiempo que esta última parte requeriría más que solo voz, requería sacrificio. El viento cesó de repente, como si el mundo contuviera la respiración. El patio quedó en silencio, y las llamas de las velas se congelaron en el aire, erguidas, firmes. Un silencio tan profundo invadió la casa que hasta el sonido de la propia respiración parecía resonar. Fue en ese momento que todos lo oyeron. No era un sonido externo, sino una voz dentro de cada uno, una voz firme, sin ira, pero cargada de una autoridad inquebrantable. Has traído luz a lo que estaba en tinieblas. Pero aún no es suficiente. Doña Sida apretó el amuleto contra su pecho, mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué falta?, preguntó casi sin voz. El cuaderno pasó página por sí solo, revelando algo nunca antes visto. Un apéndice manuscrito, escrito a toda prisa, como si fuera una adición hecha poco antes de la muerte de Juan. Describía lo que el ritual requería completar, un pago espiritual, una donación voluntaria de algo que tenía un valor profundo, algo que simbolizaba la vida misma. La habitación se enfrió, las sombras se alargaron en las paredes, y entonces regresó el sonido del tambor, esta vez lento, como un latido. La voz volvió a hablar. No quiero sangre, quiero la verdad. Ayla lo comprendió. No se trataba de un sacrificio físico, sino de algo más íntimo. El ritual requería que alguien entregara una parte de sí mismo que no podía ser recuperada. Un recuerdo, un objeto, un secreto tan cuidadosamente guardado que se había convertido en parte de la identidad de la persona. Peter fue el primero en ponerse de pie. Abrió su mochila y sacó un sobre amarillento, cartas antiguas que João le había escrito de niño. Las colocó en el centro del círculo. Estos son mis recuerdos de él. Los he conservado desde que era pequeño, pero si esto es lo que lo liberará, que se los lleven. La llama de la vela se apagó sola, como si algo hubiera sido aceptado. Ayla se acercó, tomó su diario, donde había anotado todos sus sueños desde el principio. Era su objeto más íntimo, lo colocó junto a las cartas. Yo también, que mis sueños formen parte de su camino. Doña Sida dudó. El amuleto aún estaba en sus manos. Era su último vínculo físico con Juan, pero sabía que no tenía otra opción.
con 1980, manos temblorosas. Lo colocó sobre el cuaderno y dijo en voz alta: Juan, eras mi esposo, mi compañero, mi todo. Si esto es lo último que puedo darte, que te acompañe donde quiera que estés. Las velas se encendieron en llamas doradas y el tambor sonó 3 veces, rápidamente, como para confirmar que la ofrenda estaba completa. Fue entonces cuando apareció su figura, no como una sombra, sino como una forma plena, translúcida y luminosa. Su rostro estaba sereno, sus ojos llenos de una paz que no había sentido el día de su muerte. Ahora podemos terminar, dijo la voz, esta vez con los labios de Juan moviéndose. Todo el terreiro parecía palpitar y todos sentían que aquel sería el momento más decisivo de sus vidas. Pedro se arrodilló y respiró hondo. Solo quedaba la última sílaba, pero sabían que al decirla algo quedaría sellado para siempre y no habría vuelta atrás. El terreiro estaba en completo silencio. La figura de Juan se alzaba en el centro del círculo. Su cuerpo translúcido irradiaba una luz pálida, casi dorada. Era la primera vez que todos podían verlo, no solo sentir su presencia. No parecía un fantasma. Parecía completo, como alguien que había esperado años para estar allí. Peter se arrodilló ante él. El cuaderno, el amuleto y las cartas estaban en el suelo, y la llama de las velas se elevaba cada segundo, iluminando la habitación como si fuera de día. El tambor resonaba, solo, pero ahora más rápido, acelerando como un corazón a punto de estallar. La palabra incompleta estaba allí ante él, solo tenía que decirla, pero Pedro sentía su peso como una montaña en el pecho. Sabía que esa última sílaba no era solo un sonido, era una elección, una puerta que se abriría o se cerraría para siempre. «Está listo», dijo la voz de Juan, tranquila pero firme. Pedro cerró los ojos, sintió el frío roce en el hombro, una mano invisible pero real, y entonces, con toda la fuerza de su voz, terminó la palabra. En el instante en que el sonido resonó, las velas se encendieron. El suelo vibró como si toda la casa respirara por primera vez en años. El viento invadió el patio, pero no era frío. Era cálido, envolvente, como un abrazo. La figura de Juan sonrió. Lentamente comenzó a disolverse en la luz, como si cada partícula de su ser se liberara. Pero antes de desaparecer por completo, habló una última vez. El precio ya se ha pagado, pero la verdad tiene su propio camino. Protégela. Entonces todo se detuvo. Las velas se apagaron al unísono, el tambor enmudeció y la oscuridad se apoderó de la casa. Durante unos segundos nadie se movió. Era como si aún pudieran oír el eco de la palabra en el aire. De repente, Ayla sintió algo cálido resbalar por su mano. Era una lágrima, pero no la suya. En su palma, una gota de luz brilló unos segundos antes de desaparecer. El ritual había terminado, pero la sensación que quedaba no era solo de alivio, era algo más grande, que al completar la última palabra, no solo liberaron a John, sino que también hicieron un pacto que se transmitiría. La herencia espiritual ahora estaba sellada y nada volvería a ser lo mismo. A la mañana siguiente, la casa estaba distinta. El aire se sentía más ligero, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas durante la noche y hubiera dejado que el viento purificara cada habitación. Doña Sida despertó sin la pesadez en el pecho por primera vez en años. Al levantarse, fue al patio. Todo estaba intacto, pero el cuaderno ya no estaba en el suelo. Lo encontró en 1200. El oratorio, cerrado, con la tapa limpia y sin la mancha de sangre. Era como si hubiera sido restaurado por manos invisibles. Al abrirlo, encontró algo nuevo escrito en la última página, con una letra idéntica a la de John, pero imposible de haber sido escrita por manos humanas. La palabra ha sido dicha. La puerta se ha cerrado, pero habrá otros. Sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de reverencia. Guardó el cuaderno en el baúl y lo cerró con llave, sabiendo que ahora era un objeto sagrado
un vínculo entre lo que era y lo que estaba por venir. En los días siguientes, la vida pareció volver a la normalidad. Los sueños cesaron, los tambores dejaron de oírse y la sensación de ser observados desapareció. Los niños volvieron a jugar en el patio e incluso los vecinos comentaron que la casa se sentía más viva. Pero la tercera noche, Ayla volvió a soñar. Esta vez no vio a su abuelo ni el patio. Vio un largo pasillo con varias puertas cerradas. Al final, una de ellas se abrió lentamente y emergió una luz dorada. Al despertar, su corazón se aceleró y, en ese mismo instante, oyó un suave sonido proveniente del patio trasero. No era el tambor, era algo diferente, pero igualmente hipnótico. Un sonido de campanas ligeras que repicaban solas con la brisa. Pedro entró en la cocina y encontró algo en la mesa. El amuleto de João había desaparecido durante el ritual, pero ahora estaba allí, limpio, brillando a la luz de la mañana. Al tocarlo, sintió un escalofrío y oyó una voz baja, casi maternal. Ahora te toca a ti. Él lo comprendió. El ritual había terminado, pero el trabajo espiritual no. John podía ser libre, pero el vínculo con el mundo invisible seguía vivo en la línea familiar. No era una maldición, era una vocación. Esa noche, Pedro se sentó solo en el terreiro, contemplando el cielo estrellado. Sostenía el amuleto en sus manos, en silencio. Sabía que tarde o temprano sería necesario otro ritual, y que tal vez él sería el siguiente en caer de rodillas ante el misterio. Pero por primera vez no sintió miedo. Sentía que la casa, el cuaderno y la propia sangre de su familia ahora tenían una misión: mantener abiertas las puertas entre los mundos solo cuando fuera necesario. Y en el fondo, sabía que las puertas volverían a abrirse. Y cuando eso sucedía, el sonido del tambor volvía. Fin, o el comienzo de un nuevo ciclo, porque algunas historias nunca terminan. Y así, el ritual finalmente se completó. Pero el último mensaje dejado por John mostró que esta historia podría no haber terminado. La puerta estaba cerrada, pero otras podrían abrirse. Y ahora quiero saber de ti. Si fuera tu familia, ¿tendrías el valor de terminar lo que empezaste? ¿O dejarías atrás el pasado? Escríbeme en los comentarios. Los leo todos. Si este video te puso la piel de gallina, déjalo como para que más gente conozca esta historia. Compartir con aquellos que gustan de los misterios espirituales y no se olvidan de suscríbete al canal para seguir los próximos informes que traeremos. Quién sabe, la próxima historia podría ser aún más oscura.